Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 152 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el Estado de Guatemala, que es la autoridad nominadora, Registro General de la Propiedad Zona Central, en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la relación de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra. Es acto reclamado en el presente amparo el auto del 9 de noviembre del 2015, emitido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que declaró sin lugar el recurso de apelación planteado por el Estado de Guatemala contra el auto del 2 de julio del 2015, proferido por el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, por lo que confirmó la resolución referida. En consecuencia, con lugar la reinstalación de Evelyn Janet Monroy Calderón. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 8 de noviembre del 2016, consideró: se establece que la incidentante ocupó el puesto de secretaria del director de Seguridad Registral, el que de conformidad con el pacto colectivo es un cargo de confianza, de libre nombramiento y remoción, por lo tanto no le aplica lo regulado en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo. Además, por el cargo que ocupa dentro del registro, tenía limitados ciertos derechos con relación a los demás servidores públicos que no ocupan puestos de trabajo considerados de confianza. De los razonamientos anteriormente señalados, del análisis del expediente que sirve de antecedente al presente amparo, así como de los argumentos fácticos esgrimidos por el postulante en el memorial de interposición de amparo, y con base en las normas citadas, esta Cámara considera inviable que los trabajadores que desempeñan cargos de confianza pretendan obtener su reinstalación, basándose en la vigencia de las prevenciones emitidas por un juez de trabajo, circunstancia que en el caso concreto no se observó por la autoridad cuestionada, por lo que la Sala impugnada, al considerar que la autoridad nominadora, por encontrarse emplazada, debió solicitar autorización de juez competente, vulneró los derechos y garantías constitucionales denunciados por el postulante. Además, citó jurisprudencia constitucional sobre la cual existen fallos recientes en los que la Corte de Constitucionalidad cambió el criterio antes emitido. En consecuencia, el amparo planteado deviene procedente, por lo que la autoridad impugnada deberá emitir nueva sentencia tomando en consideración lo que al respecto establece el pacto colectivo y la nueva jurisprudencia emitida por la Corte de Constitucionalidad. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga la acción de amparo interpuesta por el Estado de Guatemala, autoridad nominadora, Registro General de la Propiedad de la Zona Central, en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante el auto del 9 de noviembre del 2015 proferido por la sala denunciada, restituye al postulante en la situación jurídica afectada y ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho, la ley y lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del amparista, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 5 días de haber recibido los antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran incurrir. No hay condena en costas a la autoridad impugnada. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la intervención de las partes, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el apelante, la parte tercera interesada en el amparo y solicitante de la vista pública, en este caso Evelyn Janet Monroy Calderón, quien actúa con el patrocinio del señor abogado don Marvin Rocael Ramos Aguilar, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, representante legal del Ministerio Público, damas y caballeros que nos honran con su presencia. Evelyn Janet, muy buenos días. Quisiera solicitar autorización al honorable presidente a efecto de poder dar lectura a doctrina legal sentada por este honorable tribunal. En lo pertinente, de manera sucinta, dentro de su tiempo, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Ha establecido esta honorable Corte de Constitucionalidad, dentro de los expedientes números 1727-2011, 1839-2011, 1873-2012, dentro de las sentencias de fechas 24 y 28 de octubre de 2011 y 30 de agosto del año 2012, que los cargos de libre nombramiento y remoción no son equiparables a los cargos de confianza ni de representación patronal, y aquella condición no exime al patrono de la obligación de obtener autorización judicial para el despido cuando éste esté emplazado dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Continuando con la doctrina emanada de este alto Tribunal Constitucional, dentro del expediente número 5751-2013, consideró que cuando la calificación de una plaza o cargo público como de confianza o de libre nombramiento y remoción se materializa en fecha posterior a aquella en que se inició la relación de trabajo, no puede afectarse el derecho a la estabilidad laboral que en favor del trabajador regulan los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, con base en la regla de la condición más beneficiosa del principio protectorio que informa el derecho del trabajo. Toda vez que esta regla dispone que cuando una situación anterior es más beneficiosa para el trabajador, debe respetársele tal condición. La modificación debe ser para ampliar y no para disminuir derecho. De conformidad con las constancias procesales, se establece que mi patrocinada inició la relación laboral con el Registro General de la Propiedad el 6 de julio del año 2006 a través de la suscripción de contratos bajo el amparo de la Ley de Contrataciones con cargo al renglón presupuestario 029. Desde el inicio de la relación laboral se le asignaron las tareas que se describen en todos y cada uno de los contratos que se acompañaron como medios de prueba al memorial de demanda inicial, y con el objeto de no ser repetitivo, solicito nuevamente autorización para detallar algunas de las funciones que describen los contratos relacionados, las cuales consisten en recepción de documentos enviados por los operadores para investigar fincas que tienen más de 10 años de no tener movimiento, recepción de documentos para investigar las hojas de protocolo o bien para alguna investigación que soliciten operadores cuando tienen duda de los documentos, traslado de dicha documentación al jefe del departamento para revisión y análisis, realizar solicitudes de documentos y papelería a los notarios, Archivo General de Protocolos, municipalidades, recibir las fotocopias de cédulas o bien las hojas de protocolo que los notarios remiten, completar papelería y trasladarla al jefe del departamento para que pueda realizar el expertaje. Luego se le devuelve para mecanografiar el expertaje, realizar el listado de documentos que se reciben con el fin de mantener un control y seguimiento, atender a los usuarios personalmente o por vía telefónica, recibir desinmovilizaciones para los operadores en el jefe del departamento, mantener una base de datos de dichos dactilógrafos, recibir los oficios que envía el Ministerio Público, recibir documentos del Fondo de Tierra, recibir correspondencia de distintas dependencias, recibir despachos judiciales, mantener comunicación con el Departamento de Informática, comunicarse, etcétera. Pueden ustedes determinar
que desde el inicio de la relación laboral, las funciones sustantivas que desempeñó mi patrocinada consistían precisamente en prestar los servicios de secretaría en la Dirección de Seguridad Registral del Registro General de la Propiedad de la Zona Central. Al vencimiento de un contrato celebrado a plazo fijo, surgió la renovación de un nuevo contrato con las mismas condiciones y las mismas funciones. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 18, 19 y 25 del Código de Trabajo, y aplicando el principio de la realidad que informa el derecho del trabajo, debe entenderse que la naturaleza del puesto es de manera permanente. El tracto de la relación laboral fue sucesivo, continuado e ininterrumpido. De tal manera que, al haberse argumentado estas situaciones ante la justicia ordinaria en materia de trabajo, los honorables magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, al dictar lo que hoy se ha señalado como el acto reclamado, hizo valer el hecho de que precisamente se establece que la condición más beneficiosa que ingresó a la esfera de los derechos jurídicos de mi patrocinada era la que estaba constituida al momento de iniciar el vínculo de la relación laboral. Esto es así porque, de conformidad con el pacto colectivo de condiciones de trabajo en el cual se sustenta la pretensión del amparista, y lo cual no argumenta tampoco ni en la jurisdicción ordinaria ni ante la presente jurisdicción extraordinaria, es de que la ley profesional que contiene el artículo 86, que clasifica el puesto de secretaria del director de seguridad registral como un puesto de confianza y de libre nombramiento y remoción, fue suscrito en la ciudad de Guatemala el 20 de diciembre del año 2012. Fue homologado por el Ministerio de Trabajo a través de la resolución número 32-2013 de fecha 25 de enero del año 2013 y fue notificado a la autoridad nominadora incluso el día 7 de febrero del año 2013. Es así entonces como se prueba con el documento fidedigno y no con una fotocopia parcial del artículo que obra en el antecedente del amparo. Recordémonos que la autoridad nominadora y hoy amparista tuvo oportunidad suficiente dentro del recurso de apelación al evacuar su audiencia de 48 horas o incluso al presentar su alegato para el día de la vista, que efectivamente mi patrocinada desempeñaba un puesto de confianza. He revisado exhaustivamente el expediente tanto de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones como el expediente que nos ocupa hoy en esta vista y no he encontrado el nombramiento emitido por el Registro General de la Propiedad en la que indique que mi patrocinada fue nombrada en el puesto de secretaria del director de seguridad registral de dicha dependencia. En ese orden de ideas y tomando en consideración la fecha del inicio de la relación laboral, debe establecerse entonces que al inicio del vínculo de la relación laboral no estaba vigente el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Por el contrario, se encontraba vigente la Ley de Servicio Civil. En su artículo 32 establece los puestos del servicio exento. Y dentro de la numerología no aparece clasificado el puesto que desempeñó mi patrocinada. La condición de ser un empleado de confianza o de libre nombramiento y remoción, establecido en una ley posterior al inicio de la relación laboral, que menoscaba el derecho a la estabilidad laboral que emanan de los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, únicamente podría hacerse, de acuerdo a la doctrina de la Corte de Constitucionalidad, la cual se respeta, a través de la implementación de una norma anterior al inicio de esa relación laboral. De tal manera que cualquier norma posterior
que menoscabe el derecho a esa estabilidad laboral sería nulo ipso iure por mandato constitucional del artículo 106, desarrollado a su vez por el artículo 12 del Código de Trabajo. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, al dictar el acto reclamado, bien sostuvo la doctrina también emanada por este órgano jurisdiccional, que no basta con que la autoridad nominadora sea juez y parte dentro de un mismo proceso para determinar cuándo sí procede y cuándo no procede solicitar la autorización al juez que conoce en definitiva del conflicto colectivo de carácter económico-social, porque si no fuera así, ningún sentido tendrían las prevenciones emanadas y la prohibición dirigida al patrono de terminar cualquier contrato de trabajo. Por otra parte, al revisar la acción constitucional de amparo, el amparista cita doctrina legal y de conformidad con la sentencia hoy apelada, se hace lugar a dicha doctrina. Aparece dentro de la doctrina que cita el amparista, caso número 1, el trabajador de dirección y confianza, que es aquel que por su cargo, por las funciones que presta, tiene gran responsabilidad dentro de la estructura administrativa de la empresa. Se trata de un director de un hospital. En el caso número 4, expediente número 3983-2009, dice: teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el puesto desempeñado por el señor Enrique Centes, director de Hospital 1, es decir, honorables magistrados, cuando se cita la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad para hacer valer la procedencia del amparo instado, no guardan relación los casos análogos. Y es obligación precisamente del amparista probar en la jurisdicción ordinaria que desde el momento en que inició la relación laboral de mi patrocinada, las funciones que desempeñó estaban contempladas o catalogadas como de confianza. De tal manera que pretender el presente amparo implica sustituir a la autoridad judicial en el ámbito normal de sus funciones que constitucionalmente tiene asignadas, lo cual vulnera la naturaleza extraordinaria de la protección constitucional instada. Respecto a los cargos de confianza, existe muy poca o incluso me atrevería a decir escasa regulación legal en Guatemala. De ello únicamente podríamos extraer lo contenido en el artículo 351 del Código de Trabajo. En su último párrafo, con el permiso del señor presidente, adelante, dice: se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeñe tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficiente para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. En primer orden, habría que partir de un análisis doctrinario en poder determinar que desde el momento de la contratación, todos los empleados, todos los trabajadores, sean del sector privado o del sector público, gozan de la confianza del patrón. De lo contrario, sería presumir entonces que todos los trabajadores son de desconfianza. Como podemos darnos cuenta, mi patrocinada no ejerció cargos de dirección, es decir, que por virtud de la función que ella misma desempeñó, no dictó resoluciones que obligaran a todo o a la mayor parte de los trabajadores que laboran en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central. Tampoco ejerció una función de representación, es decir, que ella en ningún momento manifestó la voluntad que por mandato le hubiese designado su patrono.
la registradora general de la propiedad en ese entonces. Lo que sí vale la pena mencionar, honorables magistrados, el día de hoy nos acompañan distinguidas damas y caballeros, miembros afiliados al Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro General de la Propiedad y otras organizaciones sindicales como muestra de la solidaridad en apoyo de la vulneración al derecho de sindicación que se le ha conculcado a mi patrocinada. No es objeto del amparo, pero consta en el expediente, por haberse ofrecido como medio de prueba, que se acompañó marcado con la letra N al memorial inicial de demanda, que mi patrocinada es afiliada al Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro General de la Propiedad. Y este es el motivo del despido. Porque como ustedes bien lo saben, a través de la comunicación de medios masivos, el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro General de la Propiedad fue la organización sindical que denunció los actos de corrupción cometidos en la administración del Registro General de la Propiedad. Y por esas denuncias guardan prisión preventiva muchos funcionarios públicos que fueron autoridades en ese entonces del Registro General de la Propiedad. De tal manera que el despido no obedece realmente a que mi patrocinada haya o no haya desempeñado un puesto de confianza, pues como ya se dijo, de conformidad con el principio protectorio en la aplicación de la regla de la condición más favorable, no puede menoscabarse el derecho a la estabilidad laboral. Esto es trascendental, toda vez que es el punto de partida para determinar si efectivamente mi patrocinada estaba o no estaba protegida por las prevenciones decretadas dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social. Y al establecer entonces que cualquier disposición emanada en una ley profesional posterior al inicio de la relación laboral, y peor aún, honorables magistrados, no siendo afiliada al sindicato que suscribió el pacto colectivo, no puede entonces modificarse una condición fundamental dentro de los elementos de esa relación laboral. El artículo 50 del Código de Trabajo establece que el pacto colectivo se aplica para todos los trabajadores que al momento de entrar en vigencia laboren en el centro de trabajo y a todos aquellos que con posterioridad inicien una relación laboral, pero le pone un énfasis especial, dice, en todo lo que les favorezca. Y esto es perfectamente entendible, porque aquellas cuestiones que no les favorecen no pueden ser aplicadas a los trabajadores que no han dado su consentimiento para la negociación colectiva o la aprobación de dicha negociación colectiva. De tal manera que mi patrocinada no puede resultar obligada por la voluntad de un tercero ajeno a su libre albedrío. En base a los anteriores argumentos, honorables magistrados, con todo el debido respeto que cada uno de ustedes se merece, se establece entonces que la sentencia apelada debe ser revocada, toda vez de que el acto reclamado ningún agravio le ha causado al amparista. Es una resolución que fue dictada por la autoridad recurrida dentro de las funciones que le asigna constitucionalmente el texto del artículo 203. En consecuencia, formulo las siguientes peticiones: que en los términos relacionados y en la forma expuesta se tenga por presentado el alegato para el presente día de la vista pública y, con base en los argumentos esgrimidos, se dicte la sentencia que en derecho corresponda, mediante la cual se revoque la sentencia apelada y, al resolver en definitiva la acción constitucional de amparo instada,
se deniegue la misma por ser notoriamente improcedente. Muchas gracias, honorables magistrados. Ahora le corresponde el turno al Ministerio Público. Por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la señora agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, quien actúa con su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistradas, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor abogado que me antecedió en la palabra, señores y señoras que se encuentran en esta sala de vistas. El Ministerio Público se refiere en el presente caso al expediente identificado con el número 152-2017, oficial cuarto de esta honorable Corte de Constitucionalidad. El Ministerio Público no está de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo de Antejuicio, dictada con fecha 8 de noviembre de 2016. Atendiendo a que el acto reclamado, que es de fecha 9 de noviembre del 2015, fue emitido conforme a derecho. Fue emitido de conformidad con lo establecido en el artículo 372 del Código de Trabajo, haciendo una atinente aplicación al artículo 379 y 380 del Código de Trabajo, y atendiendo a lo establecido por esta honorable Corte de Constitucionalidad como máximo órgano en materia constitucional, la cual ha emitido doctrina en el sentido de que, encontrándose que estando un pacto colectivo vigente y estando emplazado, el patrono no puede despedir a un trabajador. Sin embargo, en el presente caso, se advierte que el punto toral acá es si la trabajadora era o no una trabajadora de confianza. Ahora bien, se determina de las actuaciones procesales de que no se estableció, como lo dicen en el acto reclamado la Sala Segunda de Trabajo, el Estado de Guatemala nunca aprobó dicha circunstancia. Además, no advirtió el principio a la tutelaridad del derecho de trabajo y a la estabilidad laboral, como se ha mencionado anteriormente. En tal sentido, se hizo aplicación al emitirse el acto reclamado por la Sala Segunda de la Corte de la Sala de Trabajo y Previsión Social de las normas que se han dicho precedentemente. En tal sentido, esta institución estima que la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de fecha 8 de noviembre de 2016 sea revocada, se declare con lugar el recurso de apelación y en consecuencia el amparo sea denegado al Estado de Guatemala. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.